Entonces, la clase inmediatamente anterior vimos o hablamos sobre el direccionamiento estratégico y la planeación. ¿Por qué es tan importante este factor en IPG? Y es que precisamente nos permite establecer o le permite establecer a la entidad pública ese horizonte, hacia dónde va la organización, qué quiere hacer a corto, a mediano, a largo plazo, y además de qué quiere hacer a corto, mediano, a largo plazo, establecer y aterrizar toda esta visión, todos estos objetivos que tienen o que desea realizar al interior de la organización en un plano. Y ese plano evidentemente va a ser como tal en el plan de desarrollo institucional o el plan de desarrollo sea del alcalde, sea del gobernador, del presidente o de los directivos de aquellas entidades descentralizadas, ¿sí? Además de plantearlo, yo tengo que proveer aquellos recursos económicos que amparen y que determinen el cumplimiento como tal de esa planeación, de esos objetivos, de esos planes y de esos indicadores que yo he trazado con anterioridad. Pero también debo de tener presente que esos recursos tienen que ser manejados con suprema integridad, ¿sí? Y cuando hablamos de integridad es porque la institución debe de establecer diferentes medios para como tal implementar un plan anticorrección y atención al ciudadano, donde el ciudadano pueda participar de manera activa, evidentemente revisando la gestión del manejo de los recursos y obviamente recibiendo cada uno de los servicios que ofrece como tal las entidades del sector público. Igual, como ustedes lo tienen claro, esta dimensión específica y las dos dimensiones que acabamos de ver, pues ustedes los pueden ver en el video anterior donde vamos a hablar, donde se habló como tal de estos dos factores importantes. El día de hoy vamos a hablar de las otras cuatro dimensiones y comenzamos en esta oportunidad con la dimensión número 3. Y la dimensión número 3 se llama gestión con valores para el resultado, ¿sí? Aquí nos vamos a darnos cuenta de cómo interactúa la institución como tal con los integrantes, con los pares que están al interior de la organización y cómo interactúa la institución hacia las personas o hacia los ciudadanos que reciben como tal los bienes y servicios que en su momento la entidad pública refiere o entrega, ¿sí? Para eso leamos el slide. Mi PG ayuda a lograr resultados y a garantizar derechos. La tercera dimensión de mi PG agrupa 10 políticas, prácticas e instrumentos que tienen como propósito orientar la realización de las actividades para lograr los resultados propuestos y materializar su planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. Entonces veamos este punto. Aquí nos dice que en esta dimensión vamos a encontrar 10 políticas, prácticas e instrumentos que van a poder como tal asegurar que se estén cumpliendo con la misión y la visión como tal de la entidad pública, pero que a su vez el ciudadano esté recibiendo y garantizando el uso de esos servicios que la entidad pública tiene que entregar de acuerdo al rol de su entidad, ¿sí? Si nos vamos a encontrar con una IPS pública o una S pública, y se le llama de esta manera una empresa social del Estado, evidentemente yo debo garantizar como empresa social del Estado la prestación de los servicios de salud, pero si yo soy una ESP, que es una empresa de servicios públicos, también debo de garantizar ese derecho de que los ciudadanos, de que todas las familias en el departamento, sea urbano, sea rural, posean o tengan como tal los servicios los servicios públicos principales, dependiendo evidentemente de la ESP. Y así con cualquier entidad del orden público, llámese municipal, distrital, departamental o nacional, tiene que garantizarse que los ciudadanos reciban como tal cada uno de esos derechos que evidentemente la entidad pública está obligada a hacer o a entregar. Entonces aquí vemos dos grandes aspectos o dos grandes elementos. Una es de la ventanilla hacia adentro y otra es la relación Estado-ciudadano, es decir, de la ventanilla hacia afuera. Entonces vamos a hablar evidentemente de la primera, de la ventanilla hacia adentro. En este punto hablamos de esta primera perspectiva
se revisarán los elementos que debe tener en cuenta una entidad para operar internamente, tales como, entonces, cuando hablamos de la ventanilla hacia adentro, aquí estaremos evidentemente refiriéndonos a lo que está pasando al interior de la organización. ¿Qué es lo que se está gestando? ¿Qué es lo que está haciendo cada uno de los funcionarios? ¿Y qué debemos de garantizar como mínimo para que estas actividades que hay al interior de la empresa se cumplan y evidentemente se realicen de manera eficaz? Entonces, uno de los primeros puntos nos habla de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de los procesos. Aquí hablamos de una implementación del direccionamiento estratégico definido, diseñar, rediseñar, estructurar, esquema de negocio, cadena de valor. Como tal, lo que busca aquí evidentemente es evaluar cada uno de los procesos, procedimientos que se están realizando al interior de la empresa y tratarlos de simplificarlos, tratarlos de hacerlo lo más sencillo posible para el funcionario. ¿Con qué propósito? Para que el funcionario público no se enriede o no se enfrente a una cantidad de trámites a nivel interno que no permitan que desarrolle todo su potencial y que no permitan que cumplan cada una de sus funciones. Entonces, si alguna vez llegan ustedes a laborar en la entidad pública, se van a dar cuenta que en el sector público existen una cantidad de procesos y procedimientos específicos y el no cumplirlos les puede generar procesos disciplinarios como tal. Es por eso que no quiere decir que vamos a poner a un lado o vamos a ignorar el desarrollo de los procesos y procedimientos al interior de la organización. No se trata de esto. Lo que se trata es que la entidad evalúe estos procesos y que verdaderamente establezca cuáles son fundamentales, estructurales, y aquellos que verdaderamente no dan mayor valor a la organización, pues en cierta manera se supriman o se fusionen con otros procesos, de tal manera que la actividad que desarrolla el funcionario público sea más sencilla, cuente con mayor tiempo y evidentemente pueda cumplir los objetivos que demanda su cargo en cualquier rol que se encuentre, sea directivo, mediana gerencia o operativo. Entonces, esto es bastante importante y para eso es importante también identificar la cadena de valor de la organización, cuáles son esos puntos importantes al interior de la empresa y cómo interactúan como tal con los grupos de trabajo, con los grupos de personas o de empleados, de tal manera que yo asegure que cada uno de esos puntos fundamentales, estructurales en la cadena de valor de la organización se estén cumpliendo y por ende, evidentemente, yo pueda cumplir con la misión y la visión de mi organización. Entonces, es importante que toda entidad pública valide, revise permanentemente procesos. Yo he podido darme cuenta cuando he estado vinculado con entidades del sector público o cuando he ejercido roles de revisoría o de auditoría en entidades del sector público, que cuando uno va y mira los distintos procesos y procedimientos, se cuenta con una gran cantidad de actividades y si verdaderamente uno se pusiera a evaluar cada una de esas actividades, uno concluye en que se cumple entre el 70 al 80%. Y lo que verdaderamente se está haciendo, ese 70-80%, normalmente son esos procesos estructurales que garantizan en cierta medida la entrega de los bienes y servicios al ciudadano. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo unos procesos que al interior de la institución no se están cumpliendo cuando puedo o bien suprimirlos o bien funcionarlos o bien hacerlos aún más simples de tal manera que podamos garantizar el cumplimiento del 100% de esos procesos y procedimientos que hay en el interior de la institución? Es importante evaluar este punto, jóvenes. En el segundo punto hablamos específicamente de la política de gestión presupuestal. Y ese es un elemento supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque es el que nos permite identificar que los recursos económicos con que cuenta la institución son los suficientes para amparar esos planes y proyectos que yo he estimado, que he definido, que voy a cumplir en la vigencia en la cual la entidad se encuentra en operación.
o en la vigencia en la cual yo soy el gobernador, soy el alcalde, soy el mismo presidente que he establecido evidentemente cumplir. En ese punto, la gestión presupuestal es quizás uno de los elementos de mayor vigilancia por parte de algunas entidades de control, como son la Contraloría General de la República y evidentemente de manera conjunta por la Procuraduría General de la Nación. Pero lo que ellos buscan, como tal, esas entidades de control, buscan es el adecuado manejo de los recursos públicos. Es por eso que las entidades públicas deben de tener procesos y procedimientos o actividades muy bien claramente definidas que establezcan la ejecución correcta del presupuesto. Cuando hablamos de la ejecución correcta del presupuesto, primero es que el presupuesto de los diversos recursos económicos que tenga la institución sean los suficientes para cubrir las necesidades que planteé cubrir inicialmente. Ojo, yo puedo como directivo o como gobernante de una municipalidad, de un departamento o incluso de la nación, encontrarme con 10 necesidades básicas de mi comunidad o más posiblemente, pero yo he de revisar mi presupuesto y he de establecer en esa fase diagnóstica que vimos en la segunda dimensión cuáles de esas 10 necesidades son las principales, cuáles en cierta manera le generan bienestar a la comunidad y pueden permitir que se disminuyan situaciones lesivas que puedan estar afectando a mi comunidad. Entonces, de esas 10 inicialmente establecidas, esas 10 necesidades inicialmente establecidas, yo como gobierno puedo poder cubrir las 4 necesidades prioritarias. Y mi presupuesto, escuchen bien este punto, tiene que ir a amparar esas 4 necesidades prioritarias. Yo no puedo esperar tampoco como ciudadano que me resuelvan la totalidad de las necesidades que tiene mi institución, evidentemente, porque es posible que el presupuesto de ese municipio, departamento, nación, no sea el suficiente para cubrir como tal las distintas necesidades que encontramos en cada municipalidad o en cada grupo poblacional. Eso no significa, jóvenes, que, bueno, entonces como las entidades públicas no tengan sino para eso, entonces yo voy a ignorar el resto de las necesidades que tiene mi comunidad. Obvio que no. Evidentemente, el dirigente o la institución pública tiene que velar o tiene que diseñar procesos procesos, planes que permitan identificar aquellas necesidades básicas que no se pueden cubrir en el momento y darles una prioridad en el corto, en el mediano o en el largo plazo. No debe ser correcto que debamos ignorarla, ¿sí? Porque normalmente cuando uno escucha a un gobernante, el gobernante siempre nos va a decir, no, es que no tengo presupuesto, es que no tengo recursos, y hasta ahí va su parlamento o su oratoria, ¿sí? Pero no son conscientes, evidentemente, de que la gestión pública o el departamento como tal o esa entidad tiene que velar por tratar de cubrir aquellas otras necesidades. Pero tampoco nosotros como ciudadanos podemos exigir el cumplimiento inmediato de aquellas necesidades que no se priorizaron en la ejecución presupuestal o en el presupuesto de gastos de mi entidad pública. Es evidente que yo como ciudadano tengo que tener claramente un poco de paciencia en el cual como tal, mi gobernante o la entidad pública se están encargando de los principales aspectos y poco a poco van a llegar a esos puntos. Hoy en día vemos como cada una de las organizaciones del sector público están trabajando en un tema prioritario. Y el tema prioritario que está en este momento en cabeza de cada uno de los gobernantes de nuestra nación, de nuestro país, es la salud. ¿Cómo combatir evidentemente que existan menos contagios, que existan menos muertes, que el sistema de salud se encuentre preparado para poder evidentemente enfrentar esta situación? Nótense que aquí
ya existe una prioridad, el gobierno está trabajando en esa prioridad y ya comienzan a verse otros segundos aspectos, o segundos, terceros aspectos, y es cómo comienzan a resolver el tema de la economía, cómo comienzan a resolver el tema de la educación y diversos temas que también son importantes, pero que de acuerdo a la relativa importancia e impacto que en este momento tienen estas diversas situaciones que le comenté y otras adicionales, pues el gobierno ha comenzado a establecer de manera prioritaria. Es por eso que cuando hablamos de la gestión presupuestal o la política de gestión presupuestal, vamos a darnos cuenta, jóvenes, y la entidad pública tiene que darse cuenta que todo lo que ha planeado en la segunda dimensión, evidentemente tiene ese respaldo presupuestal, tiene esos ingresos que vayan a cubrir cada uno de los gastos y de los costos. Entonces, si yo he de priorizar dentro de mis funciones, dentro de mi presupuesto, disculpe, la construcción de una escuela en una municipalidad o incluso en mi área rural, pues evidentemente en el presupuesto yo tengo que tener todos los recursos económicos que me lleven a cumplir esa situación, ¿sí? O ese proyecto como tal. Y es por eso que a medida en que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el proyecto, pues poco a poco se han de ir utilizando cada uno de esos recursos que se han definido para poder cubrir ese proyecto. Y así como ese proyecto, existen diversos proyectos al interior de las entidades del sector público que evidentemente tienen que tener el respaldo de carácter presupuestal. Entonces, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de poder entrar a auditar, a revisar o a controlar una entidad del sector público, es muy importante que miremos el plan de desarrollo institucional de la empresa y miremos el presupuesto como tal. Alguna vez yo trabajé como jefe de control interno de un municipio en el departamento del Tolima y una de las actividades que yo realizaba precisamente se basaba en eso. Observaba el plan de desarrollo que había planteado el alcalde como tal y lo cotejaba con el presupuesto y miraba cada uno de los distintos puntos o proyectos que había establecido el alcalde como tal y lo revisaba contra el presupuesto. En varias ocasiones encontré proyectos que estaban deficitarios en cuanto a su terminación o en cuanto a su avance. Entonces, como jefe de control interno le indicaba, señor alcalde, tal proyecto se encuentra deficitario, todo lo que usted ha pensado realizar de este proyecto, pues evidentemente no lo va a llevar a cabo porque el proyecto se ha establecido por un precio, específicamente un ejemplo de 1.000 millones de pesos, pero se asignó una partida de ese presupuesto de 300 millones, por lo cual es posible que usted solamente haga el 30% de la ejecución de ese proyecto. Entonces usted tiene dos opciones: o reforma su plan de desarrollo y dice que no va a terminar ese proyecto como tal y solamente lo va a llevar hasta el 30%, o en su defecto asigna recursos suficientes para poder terminar ese proyecto. Pero el asignar recursos suficientes significa comenzar a tomar de otras partidas esos recursos. Es importante que ustedes tengan en cuenta, jóvenes, que un presupuesto de un sector público, a diferencia de una empresa, el presupuesto normalmente es una cifra estática que es posible tener fluctuaciones por adiciones o en el peor de los casos por reducciones presupuestales, y es poco probable que las entidades tengan picos adicionales de recursos, ¿sí? Entonces, en estos contextos, la entidad tiene que ajustar su presupuesto. Veía la semana inmediatamente anterior que nuestra alcaldesa aquí en la ciudad de Bogotá sabe que tiene que cubrir las necesidades básicas de algunas comunidades con necesidades básicas insatisfechas que viven en gran parte de Bogotá, pero el presupuesto que tiene la institución o el distrito no es suficiente, ¿sí? Y tampoco ella sabe que tendría que decirle a los distintos ciudadanos, bueno, todos los que tengan apartamentos, todos los que tengan casa, carro, bueno, en fin, vamos a poner un impuesto adicional que cubra las necesidades, porque evidentemente
en este momento la economía está suprimida, está resentida y sería muy complicado que los ciudadanos pagaran impuestos adicionales. Entonces optó por una muy buena decisión, sin duda, que fue hacer una donatón. Y en esa donatón encontró recursos adicionales que van a poder tratar de satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas que tiene algunas áreas o sectores de la población. Entonces, con estos recursos, la alcaldesa debe tomar esos recursos que tomó, incorporarlos a sus presupuestos y posteriormente asignarlos a los distintos rubros de gastos o costos o inversión que debe de hacer para poder seguir cumpliendo con el rol como tal de beneficiar a la ciudadanía. Entonces, sí es importante, jóvenes, que ustedes cuando sean auditores o contralores o jefes de control interno o revisores fiscales de entidades del sector público, validemos plan de desarrollo con los distintos proyectos. Esto nos va a permitir, si verdaderamente la empresa pública o la entidad oficial va a cumplir con sus planes. Yo puedo tener planes de construir como entidad pública 2 metros, 2 líneas de metro, 3 líneas de metro, la ALO, y infinidad de proyectos, pero si yo no tengo la suficiente capacidad económica, pues evidentemente no lo voy a cumplir. En tercer punto, nos encontramos con las políticas de gobierno digital TIC para la gestión. Y eso es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día toda la información que está al interior de la institución ya no es documental, ¿sí? Ya no es física. Evidentemente ya nos encontramos con que gran parte de la información o la mayoría de la información, diría yo, de las entidades públicas se manejan de carácter digital. Es por eso que las entidades deben de formar una estrategia de TI y gestionar un gobierno de TI. Ustedes dirán, ¿qué es una estrategia de TI, profe? ¿Qué es un gobierno de TI? Pues aquellos procesos y procedimientos que apuntan a gestionar la información y evidentemente la interacción entre la tecnología y el funcionario público. Es por eso que en muchas de las entidades nos vamos a encontrar con un área de sistemas, nos vamos a encontrar incluso con unas entidades con mayor rigor en la información, con sus propios data centers, y a su vez van a tener claramente definidas las gestiones de la información que manejan al interior. Cuando yo trabajaba en entidades públicas, en las últimas entidades públicas donde laboré, toda la información que nosotros hacíamos la procesábamos en nuestros computadores y al finalizar a las 2, 3 de la mañana el sistema de backups o de copias de seguridad hacía un barrido de toda la información de la entidad, y cuando hacía un barrido de toda la información de la entidad era que salvaba toda esa información en un repositorio específicamente de storage. Alguna vez un compañero perdió una información específica de unos archivos sensibles, y pues él estaba muy preocupado al respecto, y yo le dije, debe existir como tal una copia de seguridad que permita evidentemente recuperar todo ese trabajo que pues se perdió, ¿sí? Y es que normalmente cuando nosotros estamos en las entidades públicas, siempre se nos dice, vamos a hacer, tiene que usted hacer el backup, tiene que usted hacer el backup, ¿sí? Pero hay algunas entidades que se encargan de esa gestión, y no es el funcionario público el que debe de encargarse de esa gestión, sino la misma entidad. Y existen procesos automatizados que hacen esa actividad. Entonces esta persona evidentemente generó un correo a la oficina de sistemas, al área de sistemas. El área de sistemas le dijo, indíquenos por favor de qué fecha fueron los archivos que se perdieron, y cuáles fueron los archivos, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que esa entidad pública donde yo trabajaba no tenía una copia de seguridad total, sino una copia de seguridad incremental, que es aún más valioso. Se van a decir, profe, ¿qué es una copia de seguridad incremental? Una copia de seguridad incremental es aquel que yo tengo los 10 archivos específicos, aumento otros 2 archivos y ya tengo copia de los 12 archivos. Pero si yo modifiqué los 2 últimos archivos, entonces en la copia de seguridad incremental me va a decir, solo modificaste estos 2 últimos archivos. A diferencia
de que cuando yo tengo copias de seguridad totales, significa que a mí se me perdió la información del me di cuenta que se me perdió la información de hace 10 días, entonces van a mi gestor de backups y me instalan la copia de seguridad hace 10 días, pero entonces yo voy a perder toda la información, escuchen bien, de los 10 días hacia acá. Entonces, realmente esa copia de seguridad es buena porque evidentemente nos permite tener la copia total de la información, pero la incremental es aún más selectiva, más estratégica, porque yo puedo definir de manera clara cuáles son esos archivos específicos que se me perdieron. Y por esa razón, el área de sistemas dijo, listo, estos son los archivos, se los dispuso como tal en el computador y evidentemente este compañero pudo como tal resolver este problema. Antes, en las entidades públicas también se manejaba la famosa intranet, la famosa extranet, ¿sí? Y algunas entidades todavía siguen con esta gestión. Hoy en día existen suites de ofimática que hacen todo esto sin necesidad de hacer mayores inversiones en tecnología, en hardware específicamente. ¿Y cuáles son esas suites? Normalmente aquí les puedo hablar con Office 365, donde tenemos una suite de intranet que normalmente se denomina SharePoint. Y SharePoint, evidentemente, ahí vamos a encontrar cada uno de los archivos que yo manejo. Pero si yo quiero crear una carpeta de carácter público y coloco unos archivos específicos en esa carpeta de carácter público, esos archivos pueden ser revisados por cada uno de los funcionarios a los cuales yo les dé permiso. Y puedo darles permisos de lectura, puedo darles permisos de escritura, puedo darles permiso incluso de eliminación. Entonces, dependiendo la entidad y la complejidad que exista al interior de la institución, voy a gestionar una correcta estrategia de gobierno de TI. Cuando hablamos de gobierno de TI, evidentemente estamos hablando de cuáles son los roles de algunos intermediarios de la información, quienes pueden tener mayores permisos, quienes no pueden tener aquellos permisos específicos. En fin, eso es importante tenerlo presente en las organizaciones. Pero a veces uno se va a una organización que de pronto no tenga todos los recursos públicos o los recursos suficientes y realmente ahí nos vamos a encontrar con que no existe una ofimática como tal, una suite ofimática como Office 365 o como G Suite o cualquier otra suite ofimática, sino que obviamente manejan su correo electrónico por el correo básico de la organización y no tienen un sistema de red específico, no tienen un sistema de backups específico, ahí sí cada funcionario hace su backup, pero cuando cada funcionario hace su backup también expone un riesgo de información, porque es posible que ese funcionario pueda utilizar esa información para de carácter privado o pueda vender esa información. Entonces, ¿hasta qué punto uno debería manejar una buena política de gestión de copias de seguridad? Entonces, en cualquier tipo de entidad donde ustedes se desempeñen, ¿sí? Tenemos que validar como contadores, como futuros contadores, cómo debe ser el manejo de las políticas de TI. Tampoco, yo a una entidad pequeña le tengo que exigir lo robusto de TI de una entidad pública, no sé, como la misma DIAN, que efectivamente debe tener un sistema de TI bastante robusto, bastante potente, a un municipio quizás de 4.000, 5.000 habitantes que quede en cualquier región de nuestra nación. Entonces, evidentemente yo he de ajustar esa política de TI, evidentemente yo he de ajustar ese gobierno de TI a las condiciones y a los recursos que existan en esa entidad pública. No obstante, no quiere decir que porque yo soy una entidad pública con menos recursos económicos, entonces yo no voy a garantizar una adecuada gestión de mi TI. No, es claro que de una u otra manera deben de establecerse algunos mecanismos que sean efectivos, obviamente que sean económicos, pero que se cumplan con un adecuado manejo de la información y de la distinta tecnología que existe al interior de la institución. Continuamos.
Otra política interesante y supremamente importante hoy en día es la política de seguridad digital. Aquí nos dice que debemos de leer el COMPES 3854 del 2016 para orientar y dar lineamientos. Cuando hablamos de seguridad digital es cómo hace la entidad o cómo gestiona la entidad la seguridad de toda su tecnología de información o de toda su información como tal. Aquí nace un elemento que se llama la arquitectura la arquitectura informática de las instituciones, la arquitectura empresarial más exactamente, que lo que busca es la gestión de la información de manera correcta y segura. Entonces, aquí es cuando ya podemos comenzar a ver políticas de protección de datos, como un firewall, como gestión de licencias de antivirus que hay al interior de la institución. También nos vamos a dar cuenta en puntos de control de las diversas sistemas de información que maneja la institución. Cuando yo me hablo de puntos de control, jóvenes, me refiero a que existen en algunas suites de ofimáticas que cuando los empleados hablan por chat, cuando los empleados envían correos electrónicos, todo esto está generando un log y ese log puede ser revisado por las oficinas de sistemas. Y en caso de existir o ver algo sospechoso, pues las oficinas de sistemas entran a actuar informándole a los distintos órganos o entes de control de la entidad. Otro punto también es, trabajan por la ciberseguridad. Hoy en día estamos siendo muy afectados con ese fenómeno y es que vemos a páginas o sitios web del gobierno que son hackeados y colocan información, escuchen bien este punto, que no corresponde a la entidad, tratando de vulnerar como tal las instituciones públicas. En otra oportunidad también buscan tratar de tumbar los sitios web de las diversas instituciones públicas con ataques de denegación de servicio, con la infiltración de correos electrónicos, etcétera. Entonces, normalmente las oficinas del área de sistemas están permanentemente vigilando cada una de esas actividades. Una de las actividades más prácticas para inyectar malware, troyanos, virus en las entidades es cuando recibimos virus, ¿sí? O cuando recibimos correos electrónicos más exactamente. Cuando recibimos esos correos electrónicos dice, por favor descargue aquí la vacuna de perdón, la, como le dijera yo, el remedio natural contra el coronavirus, ¿sí? Entonces, para cualquier persona puede ser interesante eso. Le da clic, descarga el archivo, inmediatamente entra ese archivo a la máquina o al PC o al computador o a la red y ese se esparce por toda la entidad, compromete ese computador, compromete la red y va a comprometer la institución. Entonces es por eso que las distintas entidades del área de sistemas tienen que velar por la seguridad digital, tanto de hardware como de software, ¿sí? Evidentemente vamos a encontrarnos también con la seguridad digital de hardware. ¿Qué es el hardware? La parte física de tecnología. Ahí vamos a hablar de los computadores, de la parte física, de los servidores, de los data centers, en fin, todos aquellos medios por los cuales fluye la tecnología. Entonces, he visto, si ustedes no se han dado cuenta, he visto instituciones públicas donde tienen el servidor de toda la información de la institución. Obviamente esto lo he visto en municipios pequeños, en la sala de espera de la Secretaría General, ¿sí? Donde todo el mundo llega a preguntar por los diversos funcionarios y hay una sala de espera y ahí al fondo tenemos el servidor. Entonces cualquier persona puede regar un líquido, puede apagar, puede desconectar el servidor, puede incluso robarse el servidor o el rack específicamente. ¿Y qué va a hacer la entidad? Pues evidentemente va a perder toda su operación precisamente por esa falta de seguridad de su hardware como tal. Entonces, existen diversas actividades
específicas que buscan por propender de que la entidad pública maneje una adecuada seguridad digital en cuanto a su hardware, en cuanto a su software y obviamente en cuanto al manejo que le dan los distintos funcionarios públicos. No obstante, les recomiendo ver ese documento COMPES pues para que entren a profundizar al respecto. Y por último, nos encontramos con una política de defensa jurídica. ¿Qué es una política de defensa jurídica? Toda entidad pública, apreciados estudiantes, créame que tiene problemas de carácter legal. Y cuando hablo de problemas de carácter legal es que ha de presentarse demandas, ha de presentarse derechos de petición, ha de presentarse en tutelas y diversos actos de carácter judicial o legal que la entidad tiene que velar porque se cumplan, que en el momento en que no se cumplan, esas actuaciones legales van a derivar situaciones perjudiciales desde el punto de vista reputacional, así como desde el punto de vista económico, ¿sí? Por eso se recomienda que las entidades públicas tengan un buen sistema de conciliación, un sistema único de información, en fin. Esto yo siempre lo hice en entidades del sector público que siempre cuentan con su abogado, con su asesor externo, sobre todo jurídico, en algunas entidades con sus asesores jurídicos internos. Pero ¿qué es lo que buscan ellos? O lo que trabajan ellos. Ellos lo que buscan es tratar de defender la entidad contra esas demandas que evidentemente puede ser que la entidad haya tenido parte de la culpa, pero en cierta manera no significa que yo tenga que ignorar esa situación, ¿sí? Y porque yo tenía la culpa, entonces, bueno, que dejémonos castigar por parte del juzgado o por el parte del juez por no haber sido diligentes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una demanda judicial, muchachos, eso yo lo he visto bastante en las instituciones donde yo he elaborado, es que la alcaldía tiene una calle en particular, la calle está averiada, tiene huecos específicos, la comunidad ha venido permanentemente mandándole cartas, mire señor alcalde, existe un hueco en la avenida 3 con calle 3, es un ejemplo, obviamente, ese hueco está generando problemas a la comunidad, está generando estrellos, está generando accidentes y es posible que en alguna oportunidad pueda haber un muerto, ¿sí? Y preciso, ha mandado un derecho de petición, 2 derechos de petición, 3 derechos de petición. La alcaldía ha contestado como tal los derechos de petición diciendo estamos en eso, no existen recursos, pero los estamos buscando. En fin, llegó una persona del barrio consciente de esa problemática, pasó por el hueco, se cayó, se estrelló, se mató. Y evidentemente esto va a ser una abrebocas para que los abogados que existen por montón, y con todo el respeto a mis colegas o colegas no, a estos grandes profesionales, despierten la atención a la familia del afectado diciendo era culpa o es culpa de la alcaldía por no haber hecho su debido trabajo. En ese contexto es ahí cuando esa familia afectada por la inoperancia, por la ineficiencia, por la ineficacia de parte de la alcaldía, acciona una acción legal, valga la redundancia, un derecho legal a través de una demanda, obviamente por intermedio de un abogado, y evidentemente la presenta a la alcaldía, y la alcaldía tiene 2 opciones, dejarla, perdón, a la alcaldía no, sino a los juzgados, y la alcaldía tiene 2 opciones, pelear en tratar de reducir o en lo posible ganar esa situación, o en el peor de los casos, pues dejarla pasar, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Normalmente lo que se utilizaban a las oficinas jurídicas, más que todo eran para la revisión de los contratos, la revisión de las distintas actos administrativos de los alcaldes, de los directivos, pues para que estos dirigentes no cayeran en algún error, ¿sí? O manejos específicamente legales. Pero la parte legal, la parte de denuncias, la parte de demandas, esta situación era
era ignorada o se la daban a otros abogados o incluso la trataban de manejar de manera personal las distintas instituciones, evidentemente generando grandes pérdidas desde el punto de vista de dinero a la institución. Entonces es importante que en toda entidad exista esa defensa judicial. Y es por ello, jóvenes, que cuando nosotros hacemos ese rol de auditoría, como les digo aquí, estoy enfocando este MIPG desde el punto de vista de cómo debo de mirarlo yo como contador público y en el caso de ser yo un auditor, una entidad de control, cómo debo de validar que efectivamente se estén cumpliendo cada una de estas políticas de manera correcta al interior de la institución. En este caso, jóvenes, nosotros debemos de validar como contadores o como órganos de control cuáles son esas diversas demandas que tiene la institución, en qué estado se encuentran esas demandas, tienen una defensa asignada, cómo va esa defensa, permiten que esa defensa que se está gestionando esté yendo de manera positiva o sin duda requerirá un refuerzo específico, porque normalmente, si ustedes no, pues de pronto es posible que ustedes no conocen, pero así como los contadores tenemos énfasis o somos fuertes en algunos temas específicos. Algunos contadores son fuertes en contabilidad, otros son fuertes en impuestos, otros son fuertes en auditoría, en temas de control, otros son fuertes en financiera, otros son fuertes incluso en dirección, en gestionar, en liderar. Asimismo existen los abogados. Los abogados, algunos serán fuertes en laboral, otros serán fuertes en civil, otros serán fuertes en todo lo gestionado con el sector público y en diversas áreas específicas. Entonces yo puedo tener en mi abogado, perdón, en mi institución, un abogado un fuertísimo en temas del sector público que verdaderamente me esté asesorando de manera correcta, en que mis actos administrativos sean correctos, en que mis contratos estén verdaderamente bien elaborados, etcétera. Todo lo relacionado con la función pública. Pero cuando yo enfrento a ese mismo abogado a una demanda civil, a una demanda penal o una demanda laboral, pues evidentemente ese no va a ser el fuerte para ese abogado porque él se especializó en otra área. Entonces, ¿hasta qué punto yo en una situación laboral puedo exigirle a mi abogado que es fuerte en asuntos del sector público, del sector oficial, que se enfrente a esta situación? No quiere decir que tenga que tener abogado por cada pleito, ¿sí? Pero sí debo hacer la valoración específica que me permita determinar si es suficientemente competente ese profesional que tengo ahí. Ojo, si es competente en las otras áreas, pero será competente en esas áreas específicas que evidentemente se están gestionando en mi área legal. Entonces, incluso en algunas entidades privadas, he podido observar que tengo el abogado general que se encarga de mis asuntos específicos del core business de la institución, pero también tengo un abogado laboral que se encarga específicamente de las acciones laborales que tienen contra la entidad. En ese orden de ideas, nótense que en el sector privado la tienen clara porque no quieren en ningún momento perder ninguna actuación de tipo jurídico que pueda afectar sus finanzas. Lo anterior no significa que no se pueda aplicar en el sector privado. Y en estos casos no podemos pensar que porque yo no puedo tener 2 o 3 abogados será un detrimento patrimonial en ningún caso. Porque cualquier gasto, cualquier costo que yo genere como entidad pública, evidentemente tiene que estar sustentado. Y esto que les acabo de manifestar es una forma de cómo sustentar ese fortalecimiento del área jurídica en la institución. En ese contexto, jóvenes, hemos visto la política de la ventanilla hacia adentro, es decir, cómo interactúa, cómo se integran las diversas áreas, las diversas personas, los diversos elementos y recursos que existen al interior de la institución. Pero también nos encontramos con la ventanilla hacia afuera. Antes le decían, o ahora lo denominamos la relación Estado-ciudadano. Cuando hablo de Estado, estoy refiriéndome a esa entidad pública, de carácter municipal, de carácter distrital, de carácter departamental, de carácter nacional o de carácter central o descentralizada, ¿sí? Esa
entidad tiene que evidentemente, o está creada evidentemente con un fin, y el fin es social. El servidor público se debe al ciudadano. Y eso debemos de tener nosotros cuenta como ciudadano, ¿sí? Para poder exigir nuestros derechos. Y eso también tienen que tenerlo en cuenta el servidor público en el momento de realizar sus actividades. Y es, yo estoy aquí con un propósito y mi propósito es servir. ¿Y servir a quién? A la ciudadanía, a la comunidad. A la comunidad. Bueno, entonces veamos qué nos dice la relación Estado-ciudadano. Desde esta segunda perspectiva, se desarrollarán las políticas que permiten a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información. Entonces aquí nos dice claramente que las entidades públicas tienen que tener una interacción, ¿sí? Pero la interacción no es solamente consigo mismo, sino evidentemente con aquella persona que recibe sus servicios. ¿Y quién es aquella persona que recibe sus servicios? Pues obviamente la ciudadanía. Y esa interacción tiene que ser transparente, es decir, no tiene que tener vicios de corrupción, de subjetividad, de politiquería, etcétera, ¿sí? Tiene que ser participativa, ¿sí? Tiene que ser por todos por igual. ¿Qué yo puedo ver o puedo observar en municipios pequeños más que todo? Y es que normalmente hay 2, 3 bandos políticos y uno de esos bandos políticos pues gana la alcaldía como tal y evidentemente lleva a trabajar a la alcaldía a sus más cercanos y bueno, eso es normal porque cada quien decide trabajar con el personal con cual se sienta con confianza, con cual se sienta seguro de que lo va a hacer bien y evidentemente que tenga los méritos suficientes para realizar las distintas actividades que tiene a cargo. Pero lo que no es correcto es que como ganó mi sector, como ganó mi comunidad, entonces mi grupo político, y mi grupo político era de la vereda, disculpen un ejemplo, de la vereda Palo Grande, ¿sí? Pero resulta que había otra vereda que era la vereda Llano Grande, ¿correcto? Entonces, resulta que los que votaron conmigo eran la vereda Palo Grande y los de Llano Grande no tenían ningún tipo no hubo ningún tipo de votación hacia mi candidato o muy pocos votos. Y ustedes van a decir, profe, ¿y que ustedes cómo saben? Porque los votos son secretos. Sí, los votos son secretos. Usted no sabe quién persona votó por X o Y candidato, pero usted sí sabe cuántas personas votaron por mí o cuántas personas votaron por el otro candidato. Porque cuando vemos las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vemos mesa número tal, votos por el candidato A tantos, votos por el candidato B tantos, votos por el candidato C tantos, ¿sí? Entonces, yo con esa información ya comienzo a detectar qué comunidad me apoyó y qué comunidad no me apoyó. Entonces, volvamos al punto de la vereda Palo Grande y la vereda Llano Grande. Palo Grande me apoyó, Llano Grande no me apoyó, ¿sí? Entonces, yo comienzo a diseñar programas y proyectos que beneficien a Palo Grande. Les coloco acueductos, les coloco carreteras, les coloco alumbrado público, les coloco una escuela. ¿Por qué? Porque todos votaron por mí. Pero como Llano Grande no votó por mí, pues evidentemente yo no realizo ningún tipo de colaboración, ningún tipo de proyecto que afecte, que beneficie, disculpe, a esa comunidad. Esto es incorrecto, porque es claro que la entidad pública se debe es a la comunidad y a la comunidad desde el punto de vista general. No debe existir, como les decía hace un momento, ningún tipo de subjetividad, ningún tipo de aspectos de politiquería, ¿sí? Sino que mi fin es beneficiar a toda la comunidad. ¿Y cuál sería lo correcto en este punto? Bueno, ¿cuáles son las necesidades básicas insatisfechas de ambas veredas? Y de acuerdo al presupuesto, pues yo voy a determinar cuáles son las prioritarias y voy a tratar de trabajar para esas dos veredas, no para aquella específicamente que trabajó
conmigo y que me ayudó específicamente a ser ese gobernante de la institución. Entonces eso sí es muy importante tenerlo, y en el evento en que ustedes, apreciados estudiantes, sean dirigentes del sector público o en lo posible colaboradores de estos dirigentes, o es posible como ciudadano, como el mismo ciudadano, vean esa incorrecta gestión, pues tienen ustedes mecanismos de participación que permitan exigir beneficios a todos por igual, o beneficios de manera correctamente asignada, ¿sí? Entonces veamos aquellas políticas que se deben de dar al interior de la relación Estado-ciudadano. ¿Listo? Entonces, la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Es por eso que tenemos un derecho de acceso a la información pública, transparencia activa, divulgación proactiva. Entonces, cuando hablamos de una política de transparencia, es que yo como Estado debo de tener que, claro, que todos los procesos que estén relacionados con asignación de recursos, que estén relacionados con el manejo de bienes y cualquier otra política específicamente, se actúe de manera transparente. Y cuando se actúa de manera transparente, yo tengo que tener la disponibilidad de manera clara de qué fueron esos elementos que participaron para yo poder manejar esos recursos. Entonces, si yo tengo que asignar, si yo tengo que construir, escuchen bien, un acueducto, pues yo no voy a llamar al contratista que me aportó un valor específico para mi campaña y ayudarle, porque sí, este sí me ayudó y los otros contratistas no me ayudaron. No, lo que yo estoy diciendo aquí es, mi presupuesto vale 1.000 millones de pesos para construir un acueducto, entonces yo espero que la persona que venga a construirme mi acueducto tiene que tener como tal experiencia, tiene que tener como tal recursos económicos o apalancamiento financiero, tiene que tener un muy buen precio y tiene que sujetarse a las condiciones del mercado. Entonces yo publico eso a través de una licitación o de una oferta y evidentemente aquí yo estoy siendo transparente, ¿sí? Ojo, pero cuando yo publico esos términos de referencia, como normalmente se le dice en el largo público, me refiero a que esos términos de referencia deben de ser imparciales. No debo colocar términos de referencia parcializados o segmentados a una específica entidad, porque eso pasa en el sector público. Aunque existen mecanismos que tratan de disminuir ese tipo de actuaciones, eso sigue pasando en las entidades del sector público. Veíamos hace un momento, en este tema de nuestra pandemia, que entre las políticas de transparencia se tenían que comprar unos mercados, un departamento específico, no voy a decir el nombre del departamento, vean en las noticias, y dice, teníamos que comprar 10.000 mercados específicos y como están en una política específica de seguridad pública o de salud pública, entonces todos esos procesos de licitación como tal ya no tienen la rigurosidad como tal de los requisitos que tiene una licitación pública, sino que se llaman procesos de selección abreviada, algo así específicamente se llama. Entonces, como son de selección abreviada, porque debe ser inmediato, porque estoy con una situación particular, entonces, evidentemente, establecen unos supuestos específicos para que exista una pequeña transparencia. ¿Y cuál es ese proceso específico? Bueno, que me lleguen 3 cotizaciones y a la cotización menor y que evidentemente cumpla con lo que estoy pidiendo, a ese yo le voy a dar mi contrato, ¿sí? Y es una publicación interna, bueno, muy pocas personas lo colocan y cuando nos damos cuenta, sí, llegaron las 3, entonces escuchamos al gobernante muy sacando pecho por la televisión, dice, yo pedí las 3 cotizaciones, me perdonan que lo diga de manera figurativa y expresiva, pero me parece deshonroso, me parece grosero que un gobernante diga ese tipo de situaciones creyendo a la comunidad ignorante. Y eso no debe ser así, apreciados estudiantes.
y disculpe que también, además de lo técnico, además de lo correctamente académico, también trabaje en la formación de valores de ustedes como estudiantes. Entonces decía este gobernante, yo pedí 3 cotizaciones y la cotización menor fue esta, ¿sí? Pero es que la cotización menor fue esta, me estaban cobrando un elemento que normalmente valía 3.000 pesos, me lo estaban cobrando en 6.000, otro elemento que valía 8.000 me lo estaban cobrando en 25.000 pesos, ¿sí? Pero esa era la menor, ¿sí? Porque era un proceso de selección abreviada. Entonces, eran 3 cotizaciones. Entonces, si usted no sabe, apreciados estudiantes, en el sector público existe de que viene un contratista y le dice, bueno, yo quiero tener ese contrato, entonces sí, pásame la cotización. Y este mismo persona que pasa la cotización se encarga de buscar otras 2 cotizaciones con otras 2 empresas, quizás de familiares, quizás de conocidos, quizás de amigos, porque él a su vez también participa apoyándole a estas personas. Entonces, en ese contexto, este contratista coloca su cotización muy por debajo de las otras 2 cotizaciones porque él ya perfiló que esas otras 2 cotizaciones sean de mayor precio, de tal manera que el precio de él quede por debajo, pero si vamos a comparar la cotización de ese contratista principal, evidentemente está muy por encima de lo que está en los precios al consumidor. Entonces, decía los mecanismos de control de la ciudadanía, no es que yo me fui a ver esos mismos elementos a un supermercado de grandes cadenas y miren los precios, miren cuánto vale en este supermercado, miren cuánto lo compró este gobernante. Entonces, aquí tenemos que tener claro la transparencia. Y tener claro la transparencia no es cumplir de manera superficial con lo que me exige la ley, sino que verdaderamente sea algo honesto, sea algo correcto, que se manejen de manera integral los recursos. En este caso, tenemos algo muy importante, una herramienta muy valiosa en el sector público que se llama el SECOC. Y en el SECOC se publican los precios de los diferentes bienes y servicios, incluyendo los abarrotes, ¿sí? Entonces, para este gobernante, yo creo que se le olvidó de que existe el SECO y en el SECO existen unos precios que son verdaderamente competitivos sin que en cualquier momento él pudo haber hecho una solicitud a esos proveedores que se encuentran en el SECO. Dice, por favor, si ustedes se interesan tratar de participar en este contrato que estoy haciendo, por favor, manden sus cotizaciones. ¿Por qué no lo hacen? Porque evidentemente existe ápices de corrupción. Y entonces aquí es cuando nosotros como contadores, como entidades o personas que ejercemos control o como entidades de control, precisamente tenemos que validar esas políticas de transparencia que existen al interior de la institución. Y el validar esas políticas de transparencia no significa que solamente chequeemos, cumplió, sino que verdaderamente cotejemos si esa política de transparencia como tal combate de manera integral, de manera correcta, de manera radical la corrupción. Si no la combate, es claramente posible que existan situaciones de corrupción, ¿sí? Pero ojo, eso lo podemos hacer si tenemos independencia mental. Y para poder hacer eso, podemos evidentemente hacerlo de los roles desde la revisoría fiscal, desde la auditoría externa. Es muy complejo ejercerlo siendo un mismo funcionario de la institución porque estaría yo juzgando a mi mismo jefe, ¿sí? Pero sí pueden hacerlo de manera perfecta, de manera ecuánime, de manera integral, de manera objetiva las entidades de control público, porque las entidades de control público no son sujetas al vaivén político que existe en los distintos municipios, departamentos, regiones y nación como tal. Entonces, ese es el llamado que se le hace a las entidades de control público y es posible que ustedes trabajen, jóvenes, en entidades de control público precisamente por la formación que están teniendo como contadores públicos. Además de eso, debe existir acceso a la información pública. Cada entidad, cada uno de sus procesos de contratación tienen que publicarlos. Obligatoriamente existe el SECOC. En el SECOC se están publicando
las diversas fases de contratación o diversos contratos que existen por parte de la nación, departamento, municipios. Ese es un punto importante, pero otro punto también que podemos exigir es la publicación en el sitio web de la misma institución. Si ustedes van al SECOP, créanme que es complejo manejar ese sistema de información. Solamente los más fuertes, que normalmente son los grandes contratistas del Estado, saben cómo manejar ese sistema de información. Pero las personas pequeñas, pequeños proveedores, las pequeñas pymes, apenas están incursionando en este mundo. Pero para esas pymes o para aquellas personas naturales que están iniciando, créanme que es más fácil entrar a validar o a revisar cuáles son esos contratos, cuáles son esas ofertas que se están haciendo a través del sitio web como tal de la entidad. Entonces sí es importante como tal diseñar esas políticas que tiendan a, primero, a garantizar la transparencia del manejo de los recursos, a que exista información suficiente para la ciudadanía para que pueda ejercer la transparencia de los distintos recursos públicos y por ende para que exista una lucha directa con la corrupción que existe en las entidades del sector público. No nos digamos mentiras, jóvenes. En este momento, nuestro país no ha avanzado precisamente por la corrupción. La corrupción es un fenómeno que está afectando a toda la nación, ¿sí? Yo tengo claramente concluido que gracias a la corrupción no somos un país más competitivo, obviamente desde nuestro espectro, ¿sí? Podemos ser tan fuertes como países como lo es en este momento Chile, como lo es México, posiblemente podríamos ser incluso como uno como Brasil, pero no podemos gracias a la corrupción, y la corrupción se da en todos los aspectos, en el pequeño municipio, así como en las grandes entidades de la nación. Entonces sí es importante que debamos trabajar en pro de disminuir esta situación. Otro punto, jóvenes, es la política de servicio al ciudadano. Y cuando hablamos de la política de servicio al ciudadano, estamos hablando de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos mediante los servicios de la entidad. Entonces aquí nos encontramos con un eterno dilema, un eterno problema que tienen las entidades públicas, y es que cuando ofrecen sus servicios, evidentemente no lo ofrecen de una manera expedita. Tiene una cantidad de situaciones que generan una tardanza para nosotros poder recibir los servicios. Y vemos esto permanentemente mucho, y sobre todo las personas que son más afectadas son nuestros adultos mayores. Para un adulto mayor hacer una diligencia en el sector público es muy complejo, porque normalmente al adulto mayor se le va a pedir ingrese con su correo electrónico, registras en el sistema, a la vuelta del correo le va a llegar un correo confirmando este tema, adjunte, escanee. Todos estos conceptos evidentemente son difusos para los adultos mayores. Si ustedes tienen un abuelo en su casa o incluso su mismo papá, se van a dar cuenta que para ellos no saben o incluso desconocen que es un mismo correo electrónico, desconocen que es un escaneo, desconocen distintos contextos o conceptos que evidentemente nosotros manejamos con plena naturalidad. Pero lo anterior no significa no nos vayamos a la web, no nos vayamos al online, no seamos simplistas en el manejo de los distintos procesos de manera de TI, sino enseñémosle a estos adultos mayores para que hagan una adecuada gestión de estas herramientas digitales, ¿sí? Pero también podemos encontrarnos, jóvenes, como tal, con entidades públicas que hacer un procedimiento es verdaderamente tedioso, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a hacer, digamos, ¿aló? Sí, profe, con Julián. Cuéntame, Julián. Qué pena interrumpirlo ahí en esa parte, es que sí, digamos que para los adultos mayores y no solamente las empresas públicas, las empresas privadas también no piensan en eso, por lo menos lo digo por experiencia propia donde yo trabajo.
pues eso es una empresa privada que presta un servicio público, pero sigue siendo una empresa privada. Como yo contesto esta de la línea de emergencias, muchas personas ahorita, bueno, y anteriormente, también llamaban porque no tienen gas, y de un momento a otro el gas se les va y no tienen suspendido el servicio ni nada. Entonces, la empresa adoptó una política de que si usted no tiene gas, entonces vaya a la página de internet de la empresa, busque una empresa de gas particular que vaya y le mire porque usted no tiene gas en su casa. Pero resulta que la información no está apenas usted abre la página, como para decir, venga, sí, lo abro, sí, aquí están, de fácil acceso, ¿no? Están para allá metidas, que uno, hasta para uno es un poquito complicado. Digamos que hasta una persona que maneja internet se le dificulta a veces porque muchas personas me han dicho, no, pero es que yo entro a esa página y ahí no encuentro nada y no sé qué, entonces toca decirles, no, pues vaya a tal parte, busque tal parte, baje, declina, y bueno, un proceso siempre larguito. Sí, Entonces, claro. cuando son ancianos, porque muchas veces llaman personas ya mayores, muy mayores, Sí. y le dicen a uno, mijito, pero es que yo no sé entrar a por allá, yo no tengo internet acá en mi casa, en mi pueblo yo no tengo internet, yo no sé cómo manejar eso, no sé qué. Entonces, pues siempre el proceso es un poco tedioso para ellos y también para las personas que supuestamente sabemos manejar la red. Entonces, pues es como una anotación que quería hacer ahí. Sí, gracias, Julián, sin duda. Y eso que te pasa a ti en el sector privado, créame que en el sector público es más fuerte, ¿sí? Una de las cosas que yo normalmente he visto es la oportunidad de obtener la pensión en el sector público. Aunque se ha mejorado esta entidad de carácter público que gestiona la pensión en el sector público, porque son dos específicamente, no puedo dar los nombres como tal. Eh, yo veo o veía o uno identifica por las noticias estos señores de la tercera edad con sus carpetica yendo todos los días, que evidentemente ya no tienen un trabajo, ya tienen dificultades para conseguir un trabajo, evidentemente no tampoco tienen recursos de ahorro o algún tipo de negocios y dependen de su pensión y están en ese proceso de obtener su pensión 1, 2, 3, 4, 5 años e incluso en una vez pude observar una noticia donde un señor estuvo gestionando su pensión durante 5 años sido, después de haber obtenido los derechos de pensión y esta persona falleció. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como entidades públicas estamos teniendo una política adecuada de acceso a los servicios que tenemos como entidad? Entonces, en cualquier entidad vamos a observar este tipo de circunstancias. Yo trabajé muchísimo en empresas sociales del Estado, ¿sí? Y aquí observaba situaciones que me dejaban perplejas, donde iban al municipio, ¿sí? Trabajaban en X municipio, como le digo, no podemos dar nombres como tal, y íbamos a este municipio, yo era el contador de este municipio como tal, y llegaba la persona del campo, de la vereda que queda a 4 horas, escuchen bien, a 4 horas del casco urbano de la ciudad. Y llegaba porque necesitaba tener una consulta externa que le habían dado con anterioridad 2 meses hacia atrás, ¿sí? Entonces, resulta que llegaba ese ciudadano, llegaba la persona, pero resulta que el profesional que tenía que atenderlo, que normalmente era un especialista o un médico, no pudo asistir por X o por Y circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la institución? Mandó un correo electrónico o llamó al teléfono, pero es que resulta que esta persona ni tenía correo electrónico ni tenía un teléfono, ¿sí? Entonces no se pudieron contactar con esta persona y esta persona llega a la institución, llega a recibir su servicio de salud y le dice, no podemos atenderla porque el profesional no se encuentra. Entonces, ¿existe una adecuada política de servicios al ciudadano en esta institución de servicios de salud? No, ¿sí? Y así vamos a ver con empresas de servicios públicos, instituciones de salud, vamos a verlo también con municipios, departamentos, incluso la misma nación, donde nos encontramos con que no recibimos un servicio correcto, idóneo, adecuado.
Y esto, escuchen bien, no es obligación del ciudadano como tal determinar que sea, perdón, del ciudadano de que me presten un buen servicio. Esto es una obligación por parte de la entidad pública y la entidad pública debe diseñar aquellos mecanismos que permitan que el ciudadano acceda a esos recursos de manera correcta. Eso significa que toda entidad pública debe de propender por eso. Otro punto, les cuento, un familiar está afiliado a una IPS del sector público y esta IPS del sector público, perdón, EPS del sector público, el médico le dice, tome estos 10 medicamentos, normalmente ibuprofeno, acetaminofén, etcétera, etcétera, ¿sí? Los sartán, etcétera. Y este persona también de la tercera edad va al dispensario y le dice, yo vengo por estos medicamentos, por favor. Claro, el copago son tantos y el señor paga los copagos y de los 3, 4 medicamentos le entregan un solo medicamento y el más económico que incluso no alcanza a cubrir. Normalmente el copago mínimo vale 8 o 10 mil pesos y ese medicamento que puede estar valiendo 2 mil o 3 mil pesos. Sí reciben el dinero, ¿sí? Pero entregan solo medicamento y los otros 4 medicamentos le quedan pendientes, ¿sí? Y le dicen, venga en una semana y la persona vuelve y tampoco existen los medicamentos. Entonces, ¿dónde existe esa política de servicio ciudadano donde acceda de manera fácil? Ojo, una cosa es acceder de manera fácil al servicio, pero tampoco, y también otra cosa importante es acceder de manera eficiente. Yo necesito cubrir mis necesidades. Yo no necesito que me atienda una persona y me escuche, sino que esa persona sea proactiva y solucione mi problema, solucione mi necesidad, satisfaga mi necesidad como ciudadano. Entonces, en ese punto, las muchas entidades del Estado fallan y deben de repensar cómo deben de prestar un adecuado servicio a los distintos ciudadanos. Otro punto es la política de racionalización de trámites. Orientar la entidad a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar trámites. Todas las entidades deben de procurar tener esa política de manera optimizada, ¿sí? ¿Por qué tengo yo que realizar una cantidad de trámites cuando verdaderamente puedo cumplirlo con uno o dos? ¿Sí? Entonces, dependiendo de mi entidad, evidentemente yo tengo que comenzar a repensar, a rediseñar. Bueno, yo estoy pidiendo estos 10 documentos para poder obtener este servicio, para poder darles este servicio. ¿Verdaderamente requiere estos 10 pasos o 10 documentos específicos? ¿O es la aplicación de procesos y procedimientos que se vienen dando hace 10, 15, 20 años hacia atrás, que ni siquiera me he sentado a rediseñar, a pensar si verdaderamente es importante tenerlos presentes y volverlos a exigir al día de hoy? Entonces, son cuestiones que evidentemente tenemos que tenerlo presente. Una de las situaciones que normalmente nos pedían cuando trabajábamos con el sector público era traiga su certificado de antecedentes disciplinarios, ¿sí? Entonces, veámonos desde los dos puntos. Le estoy hablando de hace 15 años atrás, cuando yo trabajaba con el sector público. Traiga su certificado de antecedentes disciplinarios. Entonces, antes, el que genera los certificados de antecedentes disciplinarios se llama la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Hoy en día, ustedes, todo es muy fácil, pero a nosotros, hace 15 años, en la ciudad de Ibagué, cuando yo vivía en esta ciudad, yo tenía que hacer, la Procuraduría abría sus oficinas de 7 de la mañana a 9 de la mañana para poder generar los certificados de antecedentes disciplinarios y teníamos que hacer la fila física, escuchen bien, la fila física para poder tener copia de los certificados de antecedentes disciplinarios. Y era tal la fila en ese entonces que a veces daban fichas, 50, 80 fichas, y a veces no alcanzábamos a tener fichas. Teníamos que volver dentro de una semana porque solo repartían 1 o 2 veces en la semana, volver hasta la otra semana para poder obtener. Eso era un trámite, sin duda, que era engorroso. ¿Cómo se renovó la Procuraduría
como tal para ese proceso. Hoy en día, si yo quiero tener un certificado de antecedentes disciplinarios, entro al sitio web, coloco mi cédula y automáticamente me descarga mi certificado de antecedentes disciplinarios. Eso es una política de racionalización de trámites, ¿correcto? Otro punto es, bueno, ahora, ¿por qué la entidad pública tiene que exigirme el certificado de antecedentes disciplinarios cuando ellos pueden ir a la página web de la Procuraduría, colocar mi cédula y evidentemente van a consultar si tengo o no tengo antecedentes disciplinarios desde el punto de vista para el servidor público? Entonces, eso era un trámite también adicional que tenían que cumplir los empleados públicos y ahora ya no es necesario. Algunas entidades optaron por no pedir eso. Y parece curioso, y les voy a contar aquí una historia que también tuve en una entidad pública donde trabajaba en el orden directivo. No era el director de la empresa, sino un asesor de la dirección. Y me encuentro con que un funcionario, nosotros contratábamos y decíamos, bueno, vamos a pedir certificado de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes disciplinarios, cédula, bueno, y otros documentos, ¿sí? Entonces llegó este personaje folclóricamente a la entidad y nos entregó todo, ¿sí? Y evidentemente comenzaron, yo no era el encargado de revisar como tal los distintos documentos, sino era la área de gestión de contratación, ¿sí? Y la área de contratación comenzó a revisar los certificados. Ah, sí, está la fecha, tiene menos de 30 días, cumplió. Listo, contratado. Y cuando comienzo yo a interactuar con este personaje, comienzo a observar unas actuaciones muy poco correctas, muy poco éticas. Y yo dije, este señor me parece extraña su forma de ser. Este señor en alguna oportunidad debió haber tenido problemas porque su forma de actuar no es muy correcta, no es ética. Entonces yo estoy seguro que debe tener algo guardado. Entonces me comienzo yo a revisar los distintos portales, porque le estoy hablando que eso pasó hace como unos 5 o 6 años, y me encuentro con que este señor tenía tenía una anotación en el certificado de antecedentes fiscales, es decir, en la Contraloría General de la República. Y este personaje había tomado unos dineros y evidentemente estaba identificado en este boletín de la Contraloría General de la República. Y una de las condiciones para no contratar a una persona es estar identificado en este boletín. En ese orden de ideas, yo le comento al gerente, mire gerente, esta persona está en el boletín de deudores de la Contraloría General de la República, tenemos que sacarlo inmediatamente porque el perjudicado va a ser usted, porque usted contrató sin llenar los requisitos legales. Entonces, evidentemente, llamamos a este personaje y dijo, bueno, ¿y usted de dónde saca este documento? ¿Sí? Para poder decir que no tenía certificado de antecedentes fiscales. Dije, porque aquí dice que fue de tal fecha y su sanción o su publicación en el boletín de deudores fiscales es hace 3 años atrás y este documento que usted no lo entregó es de hace 4 o 6 meses. Entonces él me dice, falsifiqué ese documento, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve un trámite? Escuchen bien, ¿para qué sirve un trámite de presentar un certificado de antecedentes fiscales en este caso, cuando verdaderamente ni siquiera nos tomamos el tiempo para validar que ese documento sea falso o no, ¿sí? Entonces, cuando el Estado colombiano comienza a racionalizar esos trámites y comienza a personarse esos trámites de manera directa, créame que está ejerciendo puntos de control que juegan a su favor. Y en este caso, pues evidentemente esta persona trabajó en la entidad un tiempo, pues no tan largo, pero sí importante, y pese a eso trabajó sin el lleno de los requisitos legales y pese a que yo le pedí un certificado de antecedentes fiscales como entidad, él nos pasa un certificado, ese certificado era falso y pese a eso entró a trabajar. Entonces, ¿para qué unos trámites que verdaderamente no validamos? Entonces, eso es importante que cada uno de ustedes, cuando comiencen a trabajar en las distintas instituciones, sean como órganos de control, sean como funcionarios públicos o sean como entidades de control, yo valide que verdaderamente esos trámites, primero que todo,
permitan el acceso rápido, expedito del ciudadano a mis servicios, y segunda, que esos trámites sean efectivos, que brinden con tranquilidad, que brinden control para mí como gobernante o para mí como funcionario público. En otro punto tenemos la política de participación ciudadana en la gestión pública. Y aquí es bueno, como dice esta política novena, elaborar el diagnóstico y construir las estrategias de, uno, participación, segundo, rendición de cuentas. Entonces, este punto es muy, pienso que se ejecuta de manera permanente por cada una de las entidades públicas, porque créame que todo gobernante le gusta mostrar lo que está haciendo. Entonces colocan la gestión de los 100 días, la gestión del año y al finalizar la gestión de los 4 años, ¿sí? Y eso es importante, jóvenes. Y es tan importante porque el funcionario público o el gobernante está mostrando lo que está haciendo en pro de la comunidad. Normalmente nos quejamos de que es que la entidad pública no cumple, que la entidad pública no funciona, que la entidad pública no se percata, disculpe, de estas y estas situaciones, pero cuando el alcalde, el gobernador, el mismo presidente, el mismo director de la entidad centralizada o descentralizada genera un informe de gestión, jamás nos interesamos por escucharlo. Y cuando no nos interesamos por escucharlo, entonces no podemos determinar con objetividad si verdaderamente está haciendo algo, evidentemente, ese gobernante. Y a veces escuchamos de manera torpe, escuchar a muchas personas, no, ese alcalde no hace nada, no, ese presidente no hace nada, no, ese director, ese gerente no hace nada, pero cuando él coloca o cuando dispone sus informes de gestión para que nosotros evidentemente los revisemos, entendamos en qué está haciendo, en qué se encuentra la entidad participando, pues y no lo hacemos, entonces no es correcto entrar en esas discusiones de hablar por hablar, porque verdaderamente no nos sentamos a validar lo que está haciendo. Y cuando nosotros nos sentamos a validar lo que está haciendo, y vemos que, mire, este alcalde apropió recursos en este año en 1.000 millones de obras y el año inmediatamente anterior en 1.500 millones en obras. Entonces, él reporta eso, aunque normalmente nunca lo dicen, pero uno puede verlo entre líneas como contador que es, como administrador, porque uno maneja muy bien los datos o las cifras. Entonces, uno puede perfectamente decirle, bueno, ¿usted por qué el año inmediatamente anterior eh, invirtió 1.500 millones de pesos y en este año invirtió 1.000 millones de pesos cuando el presupuesto incluso le aumentó, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo tengo ese mecanismo de participación ciudadana en poder determinar si mi administrador, mi director, mi gobernante verdaderamente está haciendo de manera correcta las cosas, ¿sí? Si él me puede dar una explicación, no, tuvimos esta circunstancia, evidentemente el presupuesto es mayor, pero resulta que los recursos que teníamos provistos para esta inversión era de una ONG internacional, pero ese país tuvo esta situación específica y esta situación específica permitió que no pudieran darle recursos a esta ONG y por ende esta ONG a nosotros. Listo, es una explicación válida, ¿sí? Pero si el alcalde me dice, fueron para gastos de funcionamiento, pues como que uno comienza a determinar, no lo está haciendo bien, ¿sí? Y es por eso que escuchamos ese control político que hacen nuestros concejales, nuestros senadores de la República, nuestros representantes a la Cámara, nuestros diputados, ¿sí? Porque créame, joven, sabemos que los criticamos mucho, pero hay muchas de esos profesionales que hacen muy bien las cosas, ¿sí? Y estas personas que hacen bien las cosas, dice, ¿por qué nuestros gastos de funcionamiento el año inmediatamente anterior eran de 10.000 millones y hoy aumentaron a 15.000 millones? ¿Por qué antes teníamos contratos con terceros de 300 órdenes de trabajo y hoy están en 1.500 órdenes de trabajo? ¿En qué aumentaron esas actividades para que antes tuvieran 300 órdenes y ahora tengan 1.500 órdenes? Esto es participación ciudadana. Y así como no lo puede hacer un gobernante, perdón, un control político como un concejal, un diputado, un senador, un representante de la Cámara, perfectamente nosotros lo podemos hacer como ciudadanos, ¿sí? Y eso, cuando un ciudadano participa
y hacen estas retroalimentaciones. Nosotros como órganos de control, como contadores, como auditores o como entidades de control, debemos de revisar esas distintas inquietudes por parte de la ciudadanía, porque créanme que existen ciudadanos que son inquietos en el manejo transparente de los recursos, porque es que cada uno de los ciudadanos, cada uno de nosotros, estamos aportando en poco o en mucho impuestos que permitan que esa entidad pública opere, y que como opera, yo requiero evidentemente recibir mis servicios, los servicios que tengo por ley y por derecho a recibir: educación, salud, saneamiento básico, seguridad, etcétera. Entonces, ¿por qué yo sí debo de ser, disculpe, cumplido, partícipe en todas mis obligaciones tributarias y ciudadanas, y por qué no exijo la verdadera cumplimiento de mis derechos, o por qué no recibo el verdadero cumplimiento de mis derechos? Es ahí cuando yo debo entrar a participar, y para poder entrar a participar debo de saber con plena claridad cómo es el manejo adecuado de los recursos. Sí, ojo, no les dé miedo enfrentarse a un reporte de un alcalde, un gobernador, de un mismo presidente, un director o gerente, de que ustedes no puedan saberlo, no, porque es obligatorio para la entidad pública colocar esa información de tal forma que yo la pueda comprender. Y si ustedes no la pueden comprender, existen distintas instituciones, distintas organizaciones que pueden ayudarlo a usted en la comprensión de esos datos. Entonces, apoyémonos en esto y hagamos nuestro rol como un buen ciudadano. ¿Listo? Por último, tenemos la 10ª política, que es la política de gobierno digital. Y aquí hablamos de revisar TIC, gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración. Aquí lo que busca el gobierno, o lo que busca mi PG, disculpe, es que todo lo que se da al interior en lo posible sea visible, sea público a través de los medios digitales. Normalmente nos referimos como tal a los sitios web, a los sitios institucionales de la organización o de la entidad oficial, donde yo puedo determinar o ver de manera clara cuáles son esas gestiones que puedo hacer vía web, cuáles son las que tengo que hacer vía física, que de pronto me voy a encontrar con diversos actos administrativos que me puedan afectar, información específica, por ejemplo, que hay plazos tal mes, tal día para pagar los impuestos del carro con 10% de descuento, después de ese tiempo sin descuento, después de ese tiempo con sanción. Eso es una política de gobierno digital, que haya una información correcta y que evidentemente la administración, la entidad pública esté gestionando correctamente esa información para que evidentemente exista transparencia, exista participación, exista colaboración por parte del ciudadano. Esto es relacionado totalmente con la gestión con valores para el resultado. No sé si hay preguntas, jóvenes. No, señor. No, profe. Perfecto. Entonces continuemos. Vamos a hablar de la dimensión número 4. La dimensión número 4 nos habla de la evaluación de resultados. Ojo, la evaluación de resultados. Esto es supremamente importante, porque aquí es cuando nos damos cuenta si nuestro gobernante está o no cumpliendo, o nuestro dirigente, o la entidad pública como tal. Entonces, saber cómo va mi entidad me ayuda a tomar decisiones para una mejora continua. Para mi PG es importante que las entidades conozcan permanentemente los avances en su gestión y los logros de sus resultados y metas. Se debe verificar que todo lo anterior se haya logrado en los tiempos previstos, con los recursos disponibles y los efectos deseados en la sociedad. Si la entidad lo está logrando, va por un buen camino. De lo contrario, debe realizar mejoras en la gestión. Entonces, veamos que este punto de evaluación de resultados es el momento en el cual yo evalúo, valga la redundancia, que se esté cumpliendo lo que planeó ese gobernante, lo que planeó la entidad pública que iba a hacer, ¿sí? Y para eso, pues, ¿cómo debe verlo? ¿Sí? Yo no puedo determinar que el cumplimiento de una actividad o de un proyecto está en que se giró todos los recursos del presupuesto al contratista. No, se giró, se ejecutó el presupuesto,
Pero si yo voy y miro la obra, voy y me encuentro con que la obra ni siquiera se ha iniciado. Sí, se ejecutó el presupuesto, pero la obra no se ha entregado. Entonces, es aquí cuando yo comienzo a evaluar los distintos resultados para determinar como tal si la entidad está cumpliendo. O si de lo contrario, tiene que hacer algún ajuste, tiene que hacer un plan de mejoramiento que evidentemente permita cumplir con los diversos planes, objetivos, metas, proyectos que se trazó la institución. Para eso vamos a tener una política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Entonces, vamos a ver 6 políticas o 6 puntos de esta política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. El primero es definir responsables del seguimiento y la evaluación. Para eso interactúan las áreas de planeación, lideran el seguimiento y la evaluación, y los jefes de líderes de procesos son los responsables. Entonces, ¿quién debe estar atento a que se esté cumpliendo los distintos metas, proyectos, objetivos que ha trazado la institución? Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto, porque así como en las entidades normalmente existen personas que están claramente, las entidades privadas, están claramente presentes para determinar si se está cumpliendo A o B o C actividad. Así en el sector público deben de existir estas personajes o estas profesionales que evalúan que se esté cumpliendo las distintas obras, proyectos y procedimientos, ¿sí? Ojo, el alcalde como tal, el gobernador, el presidente, evidentemente es el directo responsable, porque como directo responsable ha nombrado a sus subalternos y esos subalternos tienen que responderle a él con una eficacia en sus labores para poder determinar que ese gobernador, ese gobernante está cumpliendo con lo que prometió. Entonces, al interior de las instituciones normalmente existe el jefe de planeación. El jefe de planeación es una de las personas que valida que se estén cumpliendo cada uno de los planes de los proyectos que están al interior de la organización. En otras entidades van a existir el secretario de gobierno, bueno, en fin, distintas profesionales que interactúan de acuerdo a la rama en la cual se desempeña, ¿sí? Pero no significa de que debe haber una cabeza visible que esté al cargo de todos los planes y proyectos que existen al interior de la institución. Cada área debe de validar o propender porque las distintas funciones de esa oficina, de esa área, de ese departamento, de esa sección, se esté cumpliendo, ¿sí? No necesito que el subgerente o el mismo alcalde esté encima de mí para yo poder determinar que se esté o no se estén cumpliendo las distintas funciones que tengo a cargo. Entonces sí es importante, jóvenes, determinar que exista ese personaje que esté ejerciendo el rol. En el caso de que ustedes como contadores, auditores o entidades de control quieran validar eso, pues sencillamente vamos y revisamos cuáles son estos profesionales que están haciendo la revisión a los diversos contratos. Si no existe un profesional que esté pendiente de esos contratos, que esté pendiente de esas actividades, claramente esas personas que tienen que ejecutar esos contratos, esos proyectos, esas actividades, pues no van a tener ese compromiso con la entrega de esos productos. ¿Por qué razón? O de esos proyectos. ¿Por qué razón? Porque nadie está haciendo la interventoría. Es por eso que en algunas entidades públicas nos hemos encontrado con que por cada proyecto nombran un interventor y eso es correcto, ¿sí? Y el interventor tiene que velar porque se esté cumpliendo el proyecto. Pero a veces escuchamos en las noticias que hablan de un proyecto específico que tenía que estar en el 10%, perdón, que tenían que estar en el 50% y están en el 10%, y ese contrato tiene jefe de planeación, tiene interventor, y bueno, una cantidad de puntos de control. Entonces decimos, bueno, sí hay una persona que está a cargo del seguimiento de esa evaluación, pero verdaderamente no está ejerciendo su función. Ojo, no se trata de que exista, sino que también de que ejerza. Y en ese punto, evidentemente, nos encontramos con el punto número 2, y es revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de gestión, de seguimiento. Y aquí nos hablamos de validar que los indicadores brinden suficiente información. En el segundo punto o en la segunda dimensión, hablamos en su momento que debe existir indicadores que permitan evaluar ese proyecto, ¿sí?
Aquí en el cuarto retomamos este punto, pero no lo retomamos desde el punto de que tenemos que crear los indicadores, sino que debemos de mirar si esos indicadores son eficaces, son efectivos, evidentemente, y si no son eficaces, si no son efectivos, pues sencillamente yo voy a proceder a realizar las respectivas recomendaciones, los respectivos ajustes que permitan que se evalúe de una manera correcta la entrega de ese proyecto, de esa función, de esa actividad. Ojo, no podemos creer que un indicador en el tiempo sea, sea eterno. No, tanto como los seres humanos evolucionamos, asimismo las organizaciones evolucionan. Y esa evolución permite que lo que yo diseñé inicialmente para controlar un proyecto específico no necesariamente sea eficaz al cabo de 10, 8 o 9 meses o al cabo de 1 o 2 años. Es posible que ese indicador se quede corto en lo que yo debo de evaluar y es por eso que como entidad pública debo de revisar esos indicadores. Ahora, hablándole para ustedes como contadores, como entidades de control o como profesionales de control, yo como contador, como auditor, como revisor fiscal, vamos a revisar esos indicadores, vamos a velar si realmente son eficaces en poder controlar de que ese proyecto, esa función, esa actividad se esté cumpliendo. Y si eso no es así, entonces yo como entidad de control, yo como órgano de control, procedo a generar esa recomendación que permita que se ajuste ese indicador y que evidentemente pueda darle a la gerencia, en este caso al gobernador, la oportunidad de tomar decisiones que permitan resolver esa situación que pueda ser lesiva o que pueda dañar ese proceso que estoy desarrollando al interior de la institución. Por ello, en el tercer punto, aquí ya nos encontramos con validar como tal cómo lo estamos haciendo. Y es el tercer punto de evaluar. Y evaluar significa determinar el logro de los resultados, la gestión del riesgo de la entidad, la percepción de los grupos de valor, para lo cual es importante tener en cuenta tiempos y frecuencias de la evaluación, propósitos de la medición y la evaluación como tal. Entonces, jóvenes, aquí es cuando yo determine quién es la persona que va a evaluar en el primer punto, cuáles son las herramientas con el cual va a evaluar en el segundo punto y en el tercero entro a la acción. Y la acción es determinar, ¿estoy logrando los resultados? El proyecto que determiné verdaderamente se está cumpliendo. La gestión de riesgos que diseñé en el segundo punto, evidentemente son ajustados a la realidad como tal de mi proyecto que estoy ejerciendo. ¿Cuándo debo de evaluarlo? ¿Sí? Ojo, es incorrecto a toda costa, jóvenes, profesionales de la contaduría pública, administradores y demás profesionales que van a poder ver este video a través de mi canal de YouTube, tener en cuenta lo siguiente, jóvenes, yo debería evaluar un proyecto al finalizar la evaluación, ¿sí? Incluso en las mismas universidades nosotros tenemos 2, 3 evaluaciones en un mismo corte, asimismo en un segundo corte y en un tercer corte, para poder garantizar que ustedes están accediendo a los conocimientos y evidentemente apersonándose de los mismos. Y el hecho de que usted les esté yendo bien significa que me están entendiendo, que estoy logrando el resultado de enseñarle cada uno de los distintos conocimientos que imparto en esta materia. Al finalizar el tercer corte, yo podré tener la tranquilidad de que ustedes aprendieron o poder tener la claridad de que ustedes no aprendieron, ¿sí? Pero sería correcto para la universidad, incluso para mí como docente, o incluso para ustedes como estudiantes, que yo les enseñara todo lo que les he venido explicando, ¿sí? Y que en el tercer corte, faltando 2 semanas para que se acabe el semestre, le diga, bueno, jóvenes, vamos a hacer una evaluación, saquen una hoja o la montamos por el aula virtual y les hago 150 preguntas de todo lo que vimos en el semestre. Entonces, evidentemente es posible que a muchos de ustedes les vaya bien porque algunos estudiaron, ¿sí? O es posible que les vaya mal porque evidentemente no realizaron la absorción
completa del conocimiento, ¿sí? Entonces, para que la universidad o el profesor no se dé esas sorpresas al final del semestre, pues sencillamente hacemos esa serie de evaluaciones periódicas y por eso existen primero, segundo y tercer corte, precisamente para garantizarles a ustedes como estudiantes que están aprendiendo, que tuvieron claramente la unidad de aprendizaje, que absorbieron cada uno de los elementos de esa unidad de aprendizaje y al final puedes tener la tranquilidad que tienen en las herramientas conceptuales y académicas suficientes para enfrentar su rol profesional o su rol laboral, ¿sí? Eso desde el ámbito universitario. Pero hagamos esa misma síntesis o esa misma aplicación de los diversos conceptos que les acabo de comentar en un proyecto. Digamos que yo voy a construir el mismo acueducto. He diseñado un año para construir ese acueducto. Tengo los recursos suficientes que evidentemente conllevan la construcción de ese acueducto. Y yo solamente hago el acta de iniciación del contrato y vuelvo un año después a decir, bueno, vengo a evaluar el proyecto del acueducto y por ende vengo a que me lo entreguen. ¿Qué creen ustedes que con lo cual me voy a encontrar? ¿Sí? Ojo, pues es posible que si yo no volví a hablar con el contratista, es posible que si yo no tuve un proceso de interventoría, es posible que si yo no tenía una persona asignada en el proceso de evaluación, es posible que si yo no tenía unos buenos indicadores o los tenía desactualizados, seguramente ese proyecto en lugar de estar al 100% va a estar en el 10, en el 20 o en el 30%. ¿Por qué? Porque la evaluación la hice al finalizar y como la hice al finalizar, no voy a tener la suficiente oportunidad de actuar y resolver, escuchen bien este punto, esa extemporaneidad o esa demora en la entrega de ese proyecto. Entonces, cuando yo hablo tiempos y frecuencias de la evaluación, no significa yo solamente hago el acta de iniciación del contrato y solamente evalúo al finalizar el semestre. No, yo debo establecer unas evaluaciones durante el proyecto en fases estructurales o en fases importantes que me permitan evidentemente garantizar que ese proyecto cuando llega a diciembre ya se haya ejecutado, cuando llega a los 12 meses ya se haya ejecutado, ¿sí? Pero si yo no evalúo tempranamente, como se denomina en el argot académico, pues evidentemente si yo evalúo de forma tardía, voy a encontrarme con sorpresas que evidentemente no van a ser positivas para la administración de ese directivo o para la administración como tal del funcionario público, del proyecto, etc. Entonces, es importante ese elemento de evaluación que me permita resolver o determinar si verdaderamente estoy cumpliendo o no con lo que tracé y con lo que prometí, con lo que estimé en mi plan de desarrollo institucional cumplir. Bueno, por último no, nos encontramos con el elemento número 4 y acá hablamos de adelantar un ejercicio de autodiagnóstico. Ojo, adelantar un ejercicio de autodiagnóstico. Y como ustedes bien saben, cuando yo hablo de autodiagnóstico, significa que voy a saber en qué estado estoy, pero me estoy indicando de que voy a saber en qué estado está, pero no de una tercera persona, sino de mí mismo, ¿sí? Y es por eso, o de yo como entidad pública, ojo, es por eso que debo realizar ejercicios de autodiagnóstico para conocer avances de las dimensiones de mi PG, ver las herramientas de autodiagnóstico dispuestas. Ojo, importante la fase de autodiagnóstico. Si yo evalúo mi proyecto y veo que no cumplí, mi autodiagnóstico es, estoy incumpliendo. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Tengo que comenzar a diseñar planes, programas, acciones, actividades que me permitan evidentemente resolver ese incumplimiento como tal. Si yo veo que no asigné un jefe de planeación o una persona que está al cargo de ese proyecto, pues tengo que revisar evidentemente qué tengo que hacer para poder
colocar ese profesional como tal y evidentemente lograr que se cumpla ese proyecto. Ojo, si yo estoy haciendo evaluaciones tardías, pues hago un autodiagnóstico y determino que las debo de hacer de forma de forma temprana, evaluaciones tempranas que me permitan garantizar la entrega de ese proyecto, de esa actividad, etcétera. ¿Listo? Otro punto interesante, y es algo que sin duda a veces es ignorado o olvidado, pensaría yo, por las instituciones públicas, es el documentar resultados. Y es que el documentar resultados resulta tedioso porque es sentarnos, escuchen bien, a colocar, a describir cada una de esas experiencias que hemos venido acumulando, adquiriendo con la ejecución de nuestras actividades, de nuestros proyectos, en fin. Y es que cada persona se encuentra encargada de cada una de sus funciones personales, pero muy pocas aportan en determinar cuáles fueron esas situaciones que pudieron permitir que el proyecto fuera exitoso o definitivamente que no hubiera tenido tal éxito como tal. Y aquí vemos en esta política que documentar resultados significa contar con la información básica para mejorar o reorientar la gestión, implementar estrategias para fortalecer debilidades e identificar posibles causas de fallas. Entonces, ese documentar resultados es cuando digo, mire, fíjese, tuvimos un problema y el problema consistió evidentemente con esta obra, nos pusimos a contratar un contratista, pero este contratista no era de la región. Como no era de la región, evidentemente no conocía a aquellas personas que podían cumplir con la entrega de suministros de manera oportuna. Entonces, por no ser de la región, evidentemente este contratista pues les tocó traer los insumos de diversas partes y eso generó una tardanza en la entrega de ese proyecto. Ese es documentar resultado. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ojo, eso no significa para hablarlo en una mesa como tal de evaluación del proyecto, sino que esa situación yo tengo que medir, de identificarla y deberla considerar en unas próximas creaciones de nuevos proyectos. Entonces, si yo voy a hacer una obra civil, entonces ya voy a buscar, además de que cumpla con los requisitos, evidentemente que pueda autoabastecerse con los distintos insumos que puedan existir en mi región, obviamente a precios competitivos, de manera oportuna, y eso va a garantizar que yo cumpla como tal con los proyectos que yo tengo en el ejercicio de mis actividades. Aquí también me encontraba, o aquí les traigo un ejemplo también de un municipio, no puedo decir el nombre, donde contrataron el transporte escolar. Escuchen bien este punto. Contrataron el transporte escolar para los distintos niños que llevaban los distintos niños al colegio, ¿sí? Y en el transporte escolar resulta que contrataban, bueno, era un municipio alejado, no era el distrito jóvenes ni las capitales del país, un distrito alejado, un municipio alejado, y evidentemente pues no existían las mejores condiciones para tener los mejores vehículos para los distintos niños, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este joven alcalde? Bueno, no es tan joven. Este alcalde en particular dice, bueno, yo contrato una empresa que me cubra el transporte escolar de los 1.500 niños de mi municipalidad. Ojo, ese número es un ejemplo, no es un valor correcto. Entonces, listo. Solamente contrato, escuchen bien este punto, que esa empresa de transporte me cubra el transporte de los niños de sus diversos lugares, de sus diversas casas a las escuelitas, ¿sí? Perfecto. Y comienza a cumplir y esta empresa comienza a pasar sus distintas cuentas de cobro basados obviamente en su contrato. ¿Qué nos encontramos? Permanente, al cabo de un mes, de 2 meses, comienzan a llegar distintas quejas a la alcaldía. Ojo, yo no trabajaba en esa alcaldía, sino que me contaron la historia, diciéndole en esta oportunidad, mire, la persona de transporte público normalmente lleva en moto a algunos niños de a 4
4 niños en una moto. Ojo, contrata unos camiones de carga de ganado y le pone tablas, escuchen bien este punto, tablas en la cabina de atrás para que se sienten los niños, ¿sí? Y así, infinidad de quejas. Y evidentemente, pues eso es una prestación de servicio totalmente deficitaria, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a evaluar esto, ¿sí? Bueno, y también otro punto fue que ninguno de estos vehículos que prestaban este servicio de educación, primero que todo, eran aptos para prestar servicios de transporte, disculpe, eran aptos para prestar servicios de transporte y tampoco ninguno tenían pólizas de seguro que cubrieran cualquier eventualidad de catástrofe con los niños. Es más, en ningún momento se les exigió presentar su SOAC, se les exigió presentar su revisión técnico-mecánica y por ende la póliza contra todo riesgo. Entonces, cuando yo soy, sí, pueden cumplir mi proyecto, ¿sí? Cuando yo no soy preciso en la prestación correcta y adecuada de mis servicios, sí pueden cumplir con mi proyecto. Hay que transportar 1.500 niños. El contratista va a decir, yo se los transporté, yo se los llevé de la casa a la escuela. Todos, siempre. Y yo por eso estoy comprando, y yo por eso estoy cobrando. Pero si yo no soy claro, ¿sí? Si yo después de que se cumple ese contrato digo, wow, cometí varios errores. Primero que todo, no exigí que el transporte fuera idóneo, adecuado para los niños. No exigí que esos carros tuvieran un SOA. Imagínense que un carro de eso hubiera atropellado a una persona, ¿sí? Y esta persona hubiera resultado muerta, hubiera resultado en una unidad de cuidados intensivos. Normalmente una unidad de cuidados intensivos vale entre 3 a 8 millones diarios, ¿sí? Adivinen ustedes quién pagaría la atención de servicio de salud de esa unidad de cuidados de intensivo de esa persona que atropelló ese vehículo. Obviamente la alcaldía, porque estaba generándole un servicio a la alcaldía y tenían un contrato como tal que garantizaba esa prestación de servicio. Entonces, si yo hubiera sido el próximo alcalde que hubiera evaluado ese contrato, hubiera dicho, hubiera determinado, no había un servicio de transporte óptimo, no había, no tenían un SOA que pudiera cubrir cualquier accidente, tanto para la persona, escuchen bien, que podría yo atropellar o incluso para las mismas personas que irían al interior del vehículo. Ojo, no había una revisión de mecánica que me garantizara que esos carros estuvieran en un control, estuvieran en un estado óptimo de prestación de servicio, de pronto no se me quedaran sin frenos, no se me incendiaran o cualquier situación que suele pasar cuando un carro no se le hace mantenimiento. Y por último, una póliza integral que en el evento de que pudiera existir un siniestro o algo netamente lesivo, negativo para alguno de esos niños, esa póliza cubriera la totalidad de lo que podría presentar la demanda, evidentemente, de ese padre de familia contra la alcaldía. Entonces, nótese que aquí yo comencé a evaluar, escuchen bien este punto, los errores que cometí de ese contrato. Y ojo, y eso que les acabo de decir pasó en un municipio. Y créanme, no sé si lo resolvieron o no lo resolvieron, sino que normalmente a mí me encanta escuchar todos esos casos que pasan en los diversos municipios, no por el hecho de criticarlos, sino como el hecho, primero que todo, de evaluarlos desde el punto de vista de control y cuáles serían esos planes de mejoramiento que pudieran cubrir estas situaciones. Y eso es algo que nos insta a ustedes, normalmente escuchen esos casos de estudios que evidentemente nos permiten determinar qué fue las cosas malas que están pasando y cómo podríamos resolverlo. Hoy en día podemos criticar, escuchen bien, a las distintas decisiones de nuestro alcalde o de nuestro presidente o de nuestros ministros, pero al cabo de un tiempo, escuchen este punto importante que aplica este punto, cuando pase esto, Dios permite que sea pronto, van a
estos distintos alcaldes, esos distintos, el presidente, los distintos ministros, las distintas entidades e incluso las empresas van a comenzar a documentar esos resultados y van a decir, bueno, tomamos estas decisiones, pero esta decisión no fue la correcta, esta decisión fue exitosa, y comienzo yo a comenzar a establecer esas posibles situaciones específicas que debo de resolver en una situación similar o una situación idéntica el día de mañana. Ojalá no vuelva a pasar lo que está pasando hoy en día en el mundo. Dios quiera, créame que sí. Entonces, cuando yo comienzo a documentar esos resultados, evidentemente estoy evaluando qué hice mal, cómo lo puedo hacer mejor y cómo evidentemente puedo generar ese estándar para días posteriores, para proyectos posteriores, para funciones posteriores. Pero es importante que alguien, ojo, si usted es gobernador, si usted es un gobernante de una institución, si usted es un funcionario público, si usted es una entidad de control, si usted es un órgano de control, es importante que alguien documente esos resultados. Es importante que haya una mesa donde se evalúe ese contrato. No solamente los pro, sino efectivamente los contra, esas cosas negativas, para que evidentemente esas cosas negativas posteriormente no se vuelvan a generar, a desarrollar. Y por último tenemos evaluar los indicadores de metas de gobiernos en entidades nacionales y evaluar y hacer seguimiento de los planes del desarrollo territorial, ¿sí? Entonces, aquí como tal, estoy evaluando de una manera integral todas las funciones, los distintos compromisos que realiza la entidad. Estoy cumpliendo con mi plan de desarrollo territorial, estoy cumpliendo con mi plan de gobierno, con mis indicadores como tal. Entonces, la suma de los anteriores factores me van a decir, cumplí en un 60, en un 80, en un 90% estas actividades. Y es por eso que a veces nos encontramos en algunos municipios, y es muy curioso ver alcaldes que repiten gobernación, pues mandatos por 2, 3, hasta 4 veces he podido observar. Y es que cuando veo ese fenómeno, no es precisamente porque el alcalde tenga un buen grupo político, sino porque esta persona hizo bien su actividad, hizo bien sus funciones. Y créame que aunque la ciudadanía desconoce muchas cosas técnicas de la gestión pública, es clara en poder determinar y discernir si un alcalde está haciendo bien las cosas. Porque cuando un alcalde o un director o un gerente está haciendo bien las cosas, es visible a la comunidad. Yo puedo recibir un servicio adecuado, yo puedo ver que la seguridad mejoró, yo puedo ver que las vías están excelentes, yo puedo evidentemente recibir un servicio óptimo de salud, puedo ver que todos los niños están estudiando, etcétera. Puedo evaluar cualquier aspecto que esa entidad pública esté realizando. Ojo, llámese municipio, distrito, departamento, nación o cualquier entidad de carácter nacional y descentralizado o descentralizado. En cualquiera de los casos, al finalizar de esta dimensión, yo determino de manera en conjunta si verdaderamente estoy cumpliendo con los resultados que tracé en mi segunda dimensión, ¿sí? Y esto es fundamental, jóvenes, para ustedes cuando comiencen a ejercer sus cargos o sus roles de control al interior de la institución. Porque aquí he de determinar si verdaderamente este gobernador o este gobernante específicamente o este director está haciendo correctamente las cosas. Ojo, nosotros no podemos ser convidados, no podemos ser, disculpe, convidados de piedras cuando somos entidades o organismos de control en determinar, bueno, alcalde, usted cumplió el 40% de su gestión. Bueno, ni modo. No, tenemos que ser evidentemente proactivos, generar las distintas recomendaciones, las distintas actualizaciones que hagan que ese dirigente evidentemente actúe y evidentemente cumpla por el cual se le ha nombrado al interior de la institución. Pero aquí no pensamos, ojo, no solamente en el director, que es algo supremamente importante en evaluar la gestión del director, sino que esto conlleva a que si la dirección del director no se está haciendo de manera correcta, escuchen esto, evidentemente el más perjudicado va a ser el ciudadano, va a ser la comunidad.
Entonces, yo debo de propender porque el directivo está haciendo correctamente sus cosas, esté haciendo el empleado o funcionario público correctamente sus cosas para que de esa manera se beneficie como tal el ciudadano público, aquella persona que recibe nuestros servicios, aquella persona que en cierta manera puede tener voz pero no la ejerce. Sí tiene voto y a veces lo ejerce, pero a veces se equivoca porque nombra a funcionarios que no son los más indicados. De esta manera concluimos la dimensión número 4.